Amigos y hermanos, volvemos a encontrarnos nuevamente aquí conectados con el cielo. Ahora iniciamos una nueva semana, iniciamos un nuevo tema para esta semana. El libro de Génesis siempre, y el tema para esta semana es Jacob, Israel. Jacob, Israel. Creo que el tema nos dice mucho de lo que podríamos estar estudiando durante esta semana. Y el tema para el día de hoy, domingo 29 de mayo, es el siguiente, es lucha con Dios. Ya vamos a ver de qué se trata, pero antes vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, tuyo es el reino y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Agradecemos, Padre, esta nueva oportunidad que nos das, un nuevo día, un nuevo inicio de semana, un nuevo tema para aprender, Señor. Ahora pedimos, como siempre lo hemos venido haciendo, pedimos la bendición y la guía de tu Santo Espíritu. Que podamos, Señor, estudiar y comprender el tema para el día de hoy. Y que todo, Señor, pues lo hagamos para honra y gloria tuya, Padre, y que sea de beneficio para cada uno de nosotros. Acompáñanos y quédate con nosotros durante este estudio. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. Lucha con Dios, el tema para hoy domingo, como les decía. Y esa historia la encontramos en el capítulo 32 del libro de Génesis. Capítulo 32, versículos 22 al 31. Y dice así la versión Reina Valera del año 1960. Y se levantó aquella noche, habla de Jacob, se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Versículo 26. Y dijo Jacob, dijo el varón, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Verso 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pongámosle atención a esta frase, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y Jacob cojeaba de su cadera. Así termina el versículo 31. Pero interesante cómo termina el versículo 30. Y fue librada mi alma. Ya vamos a ver de qué se trata. Aunque Jacob había dejado en Padán Aram en obediencia a la instrucción divina,
¿verdad? Dios le había dicho que abandonara. No volvió sin muchos temores por el mismo camino por donde había pasado como fugitivo hacía 20 años. El mismo camino que Jacob había corrido hace 20 años cuando venía huyendo de su hermano. Ahora él regresaba por el mismo camino. Y él recordaba siempre el pecado que había cometido al engañar a su padre. Jacob siempre se recordaba de eso. Y dice el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas en la página 175. Lo que más lo amargaba, dice, era el pensamiento de que su propio pecado había traído este peligro sobre los inocentes. Con vehementes exclamaciones y lágrimas, oró delante de Dios. Y de pronto sintió, dice, una mano fuerte sobre él. Y es lo que leíamos, dice en la página 175 siempre de Patriarcas y Profetas. Y creyó que un enemigo atentaba contra su alma, contra su vida, y trató de librarse de las manos de su agresor. En las tinieblas dice que los dos lucharon por predominar. No se pronunció una sola palabra. Nadie dijo nada. Pero Jacob desplegó todas sus energías y ni un momento cejó en sus esfuerzos. Y dice siempre en la página 175. Mientras así luchaba por su vida, el sentimiento de su culpa pesaba sobre su alma. Sus pecados surgieron ante él para alejarlo de Dios. Pero en su terrible aflicción recordaba también, dice, las promesas del Señor y su corazón exhalaba súplicas de misericordia. Qué tremendo cómo estaba sufriendo en aquel entonces, en ese momento, Jacob, por el problema, por el pecado que él había cometido. Dice que la lucha duró hasta poco antes del amanecer, cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo incapacitado en el acto. Entonces reconoció el patriarca el carácter de su adversario. Comprendió que había luchado contra un mensajero celestial y que por eso sus esfuerzos casi sobrehumanos no habían obtenido la victoria. Jacob era bueno para la lucha. Podemos ver acá. Dice que con sus esfuerzos casi sobrehumanos, dice que no había podido obtener la victoria. Era Cristo, el ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob. El patriarca estaba imposibilitado y sufría el dolor más agudo, pero eso dice que no aflojó su asidero. Es que Jacob se había agarrado del varón, lo había tomado. Completamente arrepentido y quebrantado se aferró al ángel y lloró y le rogó, pidiéndole la bendición, así como dice Oseas 12:4. Lloró y le rogó, pidiéndole la bendición. Necesitaba tener la seguridad de que su pecado había sido perdonado. Eso es lo que buscaba Jacob. Y por eso les dije yo, pongámosle atención a esta frase donde dice, y fue librada mi alma. ¿De qué fue librada el alma de Jacob? Fue librada de aquel pecado que él lo estaba agobiando, de aquel pecado que él había cometido engañando a su padre. De ese pecado estaba siendo librada su alma. En la página 176 de Patriarcas y Profetas dice, el ángel trató de librarse de él y le exhortó, déjame que ya raya el alma. Pero Jacob contestó, no te dejaré si no me bendices. Si esta hubiera sido una confianza así jactanciosa de Jacob y presumida, Jacob habría sido aniquilado en ese momento, habría sido muerto. Dios hubiera reconocido que Jacob no estaba siendo sincero ni honesto.
pero tenía la seguridad del que confiesa su propia indignidad y sin embargo en la fidelidad del Dios que cumple su pacto. Jacob luchó con Dios y venció. Por su humillación, su arrepentimiento y la entrega de sí mismo, este pecador y extraviado mortal prevaleció ante la majestad del cielo. Se había aferrado con mano temblorosa de las promesas de Dios, y el corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos del amor del pecador. ¿Se dan cuenta, hermanos y amigos, cómo Dios escucha cuando aquel hombre llega con un arrepentimiento genuino en su corazón? Dios no puede dejar de escuchar los ruegos de un pecador arrepentido, pero cuando ese arrepentimiento viene desde el corazón. De esa manera, nosotros cuando cometemos pecado y nos arrepentimos de corazón, de esa misma manera actúa Dios. No puede escapar de nosotros. No puede escapar ni puede dejar de oír al pecado. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento genuino en el corazón. Un corazón que busca ser librado del pecado, de aquel remordimiento de haber pecado. Y continúa diciendo en la página 176, en prueba de que había sido perdonado, su nombre que hasta entonces le había recordado su pecado, o sea, Jacob, fue cambiado por otro que conmemoraba su victoria. Cuando le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, le dijo, y con los hombres, y has vencido, le dijo aquel varón. Fue dulce la paz de la reconciliación con Dios. Así es como nosotros sentimos cuando cuando verdaderamente hemos sido perdonados, cuando verdaderamente nuestra alma ha sido librada del pecado. Cuando venimos con un corazón arrepentido y pedimos perdón por aquello que cometimos, nuestra reconciliación con Dios se vuelve dulce, esa paz de esa reconciliación, dice Patriarcas y Profetas. Y más adelante, en la página 177, Patriarcas y Profetas continúa diciendo, en la noche angustiosa, pasada a orillas del Jaboc, cuando la muerte parecía inminente, Jacob había comprendido lo vano que es el auxilio humano, lo mal fundada que está toda confianza en el poder del hombre. Jacob aprendió que no debía confiar en él mismo, sino que en Dios. Vio que su única ayuda había de venir de aquel contra quien había pecado tan gravemente. Desamparado e indigno, invocó la divina promesa de misericordia hacia el pecador arrepentido. Aquella promesa era su garantía de que Dios lo perdonaría y lo aceptaría. Los cielos y la tierra habrían de perecer antes de que aquella palabra faltara. Y esto fue lo que sostuvo durante aquella horrible lucha a Jacob. Aquella lucha que tuvo con este varón. Y continúa en la página 177. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. El profeta Jeremías, contemplando en santa visión nuestros días, dijo en Jeremías 30 del 5 al 7, dijo el profeta, así ha dicho Jehová, hemos oído gritos de terror y espanto, no hay paz, y que se han puesto pálidos todos los rostros.
Ah, cuán grande es aquel día, dice Jeremías, tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella, dice, será librado. Cuando Cristo acabe su obra mediadora, intercesora, a favor de la humanidad, entonces dice que va a empezar ese tiempo de aflicción. Para ese momento la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Satanás había acusado a Jacob, siempre en la página 177 de Patriarcas y Profetas. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios, reclamando el derecho de destruirlo por su pecado. Había incitado contra él a Esaú y durante la larga noche de la lucha del patriarca procuró hacerle sentir su culpabilidad para desanimarlo y quebrantar su confianza en Dios. Jacob estaba agobiado en ese momento, en esa lucha, y por eso es que él buscaba ser librado de ese pecado. Venía a su mente todo lo que él había hecho a su padre y no podía vivir tranquilo. Y dice la página 177 siempre de Patriarcas y Profetas, cuando en su angustia Jacob se asió, se agarró del ángel y le suplicó con lágrimas el mensajero celestial para probar su fe, le recordó también su pecado y trató de librarse de él. Pero Jacob no se dejó desviar. Había aprendido que Dios es misericordioso y se apoyó en su misericordia. Se refirió a su arrepentimiento del pecado y pidió liberación. Mientras repasaba su vida, casi fue impulsado a la desesperación, pero se aferró al ángel y con fervientes y agonizantes súplicas insistió en sus ruegos hasta que triunfó. ¿A qué nos aferramos nosotros cuando realmente queremos buscar el perdón de Dios? ¿A qué nos aferramos? ¿De dónde nos agarramos? Jacob se agarró de este ángel, se agarró de este varón. Nosotros, ¿de dónde nos agarramos cuando cometemos un pecado y venimos a buscar perdón? Venimos a buscar liberación para nuestras almas. Y dice Patriarcas y Profetas en la página 178. Esta será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final con los poderes del mal. Dios, dice, probará la fe de sus seguidores, su constancia y su confianza en el poder de Él para librarlos. Jacob estaba seguro de que aquel varón con el que él estaba luchando iba a librarlo de su pecado. Por eso se afianzó de él. Afiancémonos de Cristo Jesús nosotros, afiancémonos de Dios para poder librar nuestros pecados, librarnos de nuestros pecados. Si Jacob no se hubiera arrepentido, dice la página 178 de Patriarcas y Profetas, si Jacob no se hubiera arrepentido antes del pecado al tratar de conseguir la primogenitura mediante un engaño, dice, Dios no habría podido oír su oración ni conservarle bondadosamente la vida. Y así será en el tiempo de angustia. Por eso es que se llama el tiempo de angustia, el tiempo de angustia de Jacob. Dice que así será también para el pueblo de Dios, ¿verdad? Y así como Jacob se arrepintió antes por su pecado, es lo mismo que debemos de hacer nosotros, porque si no, Dios no va a escuchar nuestras oraciones, Dios no va a poder conservarnos la vida. Solamente aquellos que se arrepientan de corazón antes de su pecado serán, dice, escuchadas sus oraciones y conservados bondadosamente su vida. Satanás induce a muchos a creer que Dios pasará por alto su infidelidad en los asuntos menos importantes de la vida. Oiga, en los asuntos menos importantes de la vida. Y eso es lo que Satanás nos induce a creer.
Pero en su proceder con Jacob, el Señor demostró que de ningún modo puede sancionar ni tolerar el mal. La página 178 nos dice eso. Todos los que traten de ocultar o excusar sus pecados y permitan que permanezcan en los libros del cielo inconfesos y sin perdón, dice que serán vencidos por Satanás. En la página 179 dice lo siguiente: Jacob triunfó por ser perseverante y decidido. Su experiencia testifica sobre el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, mediante la riqueza o el favor de los hombres. No se ganan de esa manera. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se aferra del poderoso brazo de la omnipotencia. Allí se gana la victoria. No se gana con talentos, no se gana con educación, ni con riqueza, ni se gana por el favor de un hombre. Se ganan, dice, en aquella cámara de audiencia con Dios. Aquel lugar donde permaneces íntimamente con Dios a través de la oración, donde le demuestras la fe que tienes. Y continúa en la página 179. Y con esto vamos terminando. Los que no estén dispuestos a dejar todo pecado, dice el Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, página 179. Los que no estén dispuestos a dejar todo pecado, ni a buscar seriamente la bendición de Dios, no la alcanzarán. Pero todos, dice, los que se apoyen en las promesas de Dios, como lo hizo Jacob, y sean tan vehementes y constantes como lo fue él, alcanzarán el éxito que él alcanzó. Y Lucas 18, 7 y 8 termina diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dice Lucas 18, 7 y 8. Qué tremendo todo lo que aprendemos en esta lucha de Jacob con Dios. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cómo es tu lucha con Dios? ¿Luchas con Dios para que te bendiga? ¿Luchas con Dios para que te libere de tu pecado? Esa debe ser nuestra lucha a través de la oración, a través de nuestra constancia en la oración. Y debemos de creer también en sus promesas. No olvidarnos de todo lo que Él puede hacer en nosotros. Confiemos cada día más en Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de Dios. Confiemos en los méritos de Jesucristo. A través de Jesucristo nosotros llegamos con confianza al trono del Padre. Que Dios te bendiga en este día y te esperamos el día de mañana para continuar nuestro estudio de la vida de Israel. Ya no Jacob, ahora él se llama Israel. Que el Señor te bendiga.